de lo que vimos en la clase anterior. Son muy importantes los repasos para que no se nos olvide. De manera rápida, ¿cuáles son las razones por las cuales surge el conflicto matrimonial? Las causas que originan los conflictos. La comunicación y las finanzas. Muy bien, comunicación, finanzas, ¿qué más? Los familiares. Muy bien, la familia, especialmente con los suegros, ¿qué más? Los ajustes y expectativas tocante al sexo o Perfecto, sexualidad. correcto, muy bien, ¿qué más? La formación de los hijos, el uso del tiempo y la vida social. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son las armas que se utiliza en la guerra matrimonial? La ira, La- el silencio, Muy bien, las ¿qué más? lágrimas. Las lágrimas también. ¿Qué Las más? actitudes despreciativas. Qué Hacia feo todo. eso, ¿eh? Muy bien, actitudes despreciativas. ¿Qué más? ¿Qué más? las palabras fuertes. Palabras fuertes. El ¿Alguna? fingimiento de enfermedad. El fingimiento de enfermedad igualmente. ¿Qué más? Profesor, una consulta ahí Sí. quedó pendiente. No sé si se pueden surgir apodos que de repente surgen ahí entre los matrimonios que son entre ofensivos y todo. ¿Tienen ese fin? Claro que sí, cuando se enfatizan o emplean algunas palabras agresivas que escapan a nuestro control, como por ejemplo defectos físicos. Claro. No, claro que sí, se utilizan. Es lo mismo igual, ¿no? De cuando comienza a insultarse esos aspectos físicos de los cuales nosotros no tenemos control en absoluto. Muy bien. Profe, en tema espiritual igual. También, por ejemplo, Cuando uno ve que la esposa o el esposo, Dios lo está usando más que él y se produce muchas veces esos conflictos espirituales dentro del matrimonio. muy bien, entendí la idea. Claro. No sé, sería complicado ahí, porque yo lo vería, si ocurre así, hermano, lo estaría viendo como una especie de competencia dentro del matrimonio. ¿Quién sobresale más en los temas espirituales? Sí, ha pasado, profe. Increíble, Ha ¿eh? sucedido. Dios mío, señor. Guillermo Maldonado, su matrimonio fue así. Competían para ver Competían quién. entre los dos, Oh, Señor a Jesús. pesar del error, pero es algo que igual se ve dentro de los matrimonios. No hay una sanidad espiritual ahí. Claro. Bueno, si se dan en matrimonio, hermano, con fuera del matrimonio, más todavía. Bueno, el apóstol Pablo ya lo había dicho, ¿eh? Algunos sirven al Señor por contienda, por vanagloria, por competición. Dios mío, Señor. Bueno, ahí no se ha comprendido el cristianismo, si se sirve al Señor por competir. Bueno, debe ser también, si lo menciona, hermano Alexis de Maldonado, ellos son de las iglesias neopentecostales. Y una de las características de las iglesias neopentecostales es la competitividad, adaptar todos los principios de la posmodernidad, y uno de ellos es la competitividad. Compiten entre ellos para superarse, crecer. Por eso las iglesias más grandes, por eso enfatizan el campeón, el ser el primero, ser la cabeza, no ser la cola, la prosperidad material y las megas iglesias, para demostrar y la cantidad de libros que se publican, la cantidad de seguidores, siempre la idea es esa. Yo creo que por ahí va el tema de la posmodernidad, del individualismo o hiperindividualismo. Hay un autor que es Gilles Lipovetsky que habla acerca del hiperindividualismo y el hiperconsumismo también. No han comprendido el cristianismo de la colaboración mutua entre los creyentes. No, ya. Eso fue ¿Profe? Sí, hermano David. ¿También se puede dar diferencias doctrinales igual o no?
igual he escuchado casos donde igual vienen de diferentes iglesias, que son como diferentes en su forma, y he generado conflictos en los matrimonios también. Se puede evitar eso Ujú. casándose con personas miembros de la misma iglesia, más o menos de la misma doctrina. Claro. Pero, por ejemplo, dentro de la iglesia evangélica, hermano David, ¿cuál podrían ser diferencias que causen algún tipo de conflictos serios dentro de un matrimonio cristiano? O sea, yo conozco un caso de que, por ejemplo, la esposa no van a diferentes iglesias los dos, por la misma situación de que no están de acuerdo con las formas, más que doctrina, yo creo que son las formas de la iglesia. Una se siente más cómoda en una iglesia y el marido se siente cómodo Ah, en su otra iglesia. Entonces, intentaron ir a la misma iglesia, ¿mm? pero al final, yo creo que no he conversado en profundidad, pero como para ahorrar conflictos, al final decidieron cada uno ir a la iglesia que les gusta. ¿Y cómo lo hacen con los hijos? No tienen hijos, no tienen hijos. Mm, Eso igual es extraño, no. Bueno, él sí quiere tener hijos, pero ella nunca quiso tener hijos. Igual generó otro conflicto. Y hasta el día de hoy en realidad no han tenido hijos. Ya tienen hartos años de matrimonio, muchos años. Ya no mm. tuvieron ya por la edad, Profesor, creo. Oh, Dios mío, Señor. Qué triste, ¿eh? Sí, profe, para él es muy triste, porque él deseaba tener familia. Qué triste, Señor. Bueno, todo eso es la realidad de nuestra vida cristiana, de iglesia. Sí, he conocido también casos como eso de matrimonios que van en iglesias separadas. Sí, alguien más, hermano Vicente, parece. sí. Lo que usted mencionó era algo que también habíamos visto en la clase, bueno, la clase antepasada, donde el tema de con quién me voy a casar. Exactamente. El tema es, entonces, esa clase de problemas si se pueden evitar de una manera tan fácil, pues de, claro, casándose con personas de misma doctrina, en este caso, incluye también los dogmas. El problema más común que hay en los matrimonios que yo también he visto no es meramente doctrinal, sino dogmático. Ya. Eso es como lo más típico, que a pesar de que tienen doctrinas esenciales básicas y que son paralelas entre ambos, tienen problemas dogmáticos. Uno de esos es si la salvación se pierde o no, cosas así. Ah, ya. Un arminiano y calvinista. Se puede superar eso, sí, sin embargo, ¿eh? El arminianismo, calvinismo. El famoso arminianismo, calvinismo, increíble, ¿eh? Que tendrían que estar los dos muy comprometidos con el dogma y la doctrina sistemática, porque a algunos hermanos no le interesa mucho el dogma ni, ni la doctrina, ni saber de Calvino ni Arminio. Yo quiero ser salvo nada más y practicar el cristianismo, ganar armas para Cristo, no le interesan los otros temas. Eso tendrían que ser dos, dos personas comprometidas con la teología sistemática para tener una discusión de esa naturaleza. Serían muy comprometidos con los dogmas cristianos. Muy bien, hermano, vamos a escuchar la disertación de nuestra hermana Belén Jaramillo, por favor. El tema que corresponde dar. Pues, si va a utilizar una presentación, está listo, hermano, está automático. Ya, hermano. El tema es Guía para aconsejar familia, personas en crisis, capítulo 2, de algún buen texto. No sé de quién es el autor. Ahí nos va a comentar la hermana. William Cutler, algo así. Cutler, Perfecto. Cutler. No sé cómo es, un Ya. apellido bien Son raro. nuevos, son nuevos. Parece que son del seminario Dallas, especialista en esta área de la consejería pastoral. Adelante, hermana Belén. Ya. Ya, entonces me tocó el capítulo 2 que se titula La respuesta humana a las crisis. Se debe entender primeramente, ¿cierto?, que el ser humano tiene una gama normal de reacciones que rodean al ser humano que está inmersa en una situación dolorosa. Y esto puede desembocar en una aflicción, en la depresión y la ansiedad, que son mecanismos comunes para lidiar con el dolor. Dentro de la aflicción, ¿cierto?, el autor desglosa en diferentes áreas sobre qué es o cómo se debe actuar. Primeramente, el autor habla sobre lo que dicen las escrituras. Y en ella, ¿cierto?, habla del ejemplo de Job y el de Jesucristo,
ya que sabemos que nuestro maestro conoció bien la aflicción durante el tiempo que él pasó en la tierra y expresó una gama de emociones mientras estuvo aquí. Y también el autor dice que algo en común que tenemos con los incrédulos es la aflicción. Él también se enfoca también en el área de la aflicción en cuanto a la muerte de un ser querido. Así que después dice, en las fuentes de aflicción dice que existen varias pérdidas que producen esta reacción. Puede ser la muerte de un ser querido, una relación rota, sueños destrozados, el fracaso y muchas otras cosas más. En cuanto a la experiencia de la aflicción, podemos ver que este puede tener efectos fisiológicos a nivel emocional y puede provocar angustia. Algunos síntomas son el sentirse débil, la falta de apetito, la rigidez en abdomen y garganta, tristeza, falta de sueño o mucho sueño, entre otros síntomas más. Luego habla sobre cuando la aflicción es anormal, cuando ya no es lo común. Dice que la aflicción normal dura un par de meses. Y si cuando esto ya excede la cantidad que debería ser, está determinada como normal, esto se habla de una aflicción anormal. Esto puede incluir psicosis, una negación o una obsesión. Hay gente que vemos que sus hijos mueren o un familiar muere y le hacen como un altar a sus cuartos, a su ropa y así. Guardan las pertenencias de un difunto. Y eso ya es una aflicción anormal y hay que ya tener cuidado, ¿cierto? Y tener la vista en la persona para evitar que caiga en eso y también ayudarla. Y luego el autor habla sobre el ministerio de los afligidos, cómo uno debe actuar, ¿cierto? Ayudar a la gente que esté así. Dice que lo primordial sobre todo es estar presente, hacer compañía. Mejor no hablar o decir muchas palabras, sino lo que importa es poder estar presente. El mostrar interés cuando la persona esté hablando, orar con esa persona, compartir versículos para que se pueda alentar y pueda haber un consuelo a través de la palabra del Señor. Luego, él menciona la depresión. ¿Cierto? Vemos que la depresión afecta a todas las áreas de la vida. Puede ser física, intelectual, emocional y espiritual. Y esto afecta de manera significativa y no solo de forma emocional, porque por lo general siempre pensamos que la depresión afecta de forma emocional, pero en realidad no, porque afecta a todas las áreas del ser humano. Algunas causas de la depresión están ligadas a hechos que la precipitan, como la depresión postparto o depresión por la menopausia y así. También existen muchas teorías como las causas genéticas, circunstancias familiares también, desequilibrios químicos en el cuerpo. Incluso una conducta pecaminosa puede desembocar en depresión o anomalías hormonales, entre otras. Es muy variado lo que puede desembocar a este efecto. Los enfoques del ministerio. Dice el autor que la persona que va a tratar con una persona con depresión debe estar siempre disponible, debe tener paciencia, debemos escuchar, ¿cierto?, a esta persona, debemos alentarlas, así como también alentar que no deje de consumir medicamentos si está en un tratamiento médico. Debemos sobre todo también mostrar empatía con esa persona. Los modelos de consejería bíblica. Vemos que debemos relacionar las escrituras con las circunstancias de la vida, los pensamientos y así evitar, ¿cierto?, la angustia. Sí. Los pensamientos y también debemos hablar la verdad de Dios de forma oportuna, alentar o confrontar según corresponda a la situación. Los modelos de relaciones. En cuanto a esto, ¿cierto?, se centran en las interacciones que tiene una persona deprimida con los demás. Busca abordar toda manera pecaminosa o enfermiza
que tiene relacionarse una persona con otros. En el modelo de relación, ¿cierto? Encontramos dos modelos que también se siguen, que es el modelo psicodinámico o el fisiológico. Dentro de estos modelos, por ejemplo, el fisiológico se centra en tratar con diferentes medicamentos los desequilibrios neuroquímicos que afectan a la persona, ya que una gran cantidad de estudios dice que sobre los trastornos depresivos dicen que hay un déficit en un desequilibrio químico. Luego, ¿cierto? Tenemos la prognosis o el pronóstico, y es un médico, ¿cierto? Una persona que en el área clínica es quien debe habilitar recetas y hacer un seguimiento cuando una persona recae en la depresión, cuando ya es una recaída. Cuando esto ocurre, ¿cierto? Puede ser más difícil de tratar, ya que la persona o el cuerpo se acostumbra a los medicamentos y ya esto puede ser más peligroso porque puede caer ya en lo que es la adicción. Luego, el último trastorno que tenemos es el de ansiedad y pánico. Esta es otra respuesta humana a la crisis, y quienes sufren este padecimiento dicen que se sienten amenazadas, se aíslan socialmente y a menudo no encuentran una base espiritual sólida. Entre los síntomas que también tiene este trastorno, se observa, ¿cierto?, después de episodios traumáticos como asaltos, desastres naturales o cualquier otro motivo, y se caracteriza por una pérdida de control. La ansiedad grave, ¿cierto?, se manifiesta con temor constante. La persona, ¿cierto?, siente mucho miedo, a menudo pero no sabe a qué viene ese miedo. Esto produce, ¿cierto?, una hiperventilación, náusea, malestar gástrico y un temor, a veces siente temor a morir. La ansiedad puede llegar a convertirse en una crisis de pánico, y el autor dice que alrededor del 7% de la población ha experimentado alguna vez una crisis de pánico. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones? Dice que debemos tener comprensión del miedo que causan estos episodios. Nosotros debemos ser comprensivos con la persona que está siendo afectada por esto. Es cierto, las técnicas de relajación y respiración mientras se medita en la escritura pueden ser beneficiosas para evitar o terminar las crisis. O sea, una persona que está con esta crisis debe, ¿cierto?, tener técnicas de respiración y a la vez meditar en algún versículo, la palabra y algo así. Además debe llevar una dieta adecuada, hacer ejercicio y tener amistades que lo alienten, sean amistades espirituales. Él nos entrega 2 versículos bíblicos para que la persona que se encuentre con este trastorno pueda memorizar, ¿cierto?, y repetir, que es Filipenses 4:6 y 1 de Pedro 5:7. Algunos consejos del autor, ¿cierto? En este capítulo dice que si una persona ha pasado por situaciones similares, no debemos suponer que sabe cómo se debe sentir la otra persona, porque cada uno se aflige de manera diferente. Entonces no debemos decir yo te entiendo, yo te comprendo, sino solamente acompañar o estar ahí. Debemos sobre todo escuchar a la persona que está afligida. Más que hablar, debemos escuchar y acompañar. Y algo que siempre se pasa por alto es que debemos tener en cuenta a todos los miembros de la familia, incluso a los niños, ya que a veces los niños no son de hablar tanto, pero ellos sí sufren también este tipo de cosas. Y como ya decía, se pasa por alto a los niños. Y por último, como ya decía, el autor nos entrega 2 versículos bíblicos, Filipenses 4:6, que dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y luego
tenemos 1 de Pedro 5:7 que dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto? O una persona llegue a nosotros con este tipo de problemas, debemos tratar de alentarlo, ¿cierto? Con la palabra de Dios, con la oración, con la compañía, para que puedan salir, ¿cierto? De esta crisis y ver que no están solos. En cuanto a la crítica, me gustó mucho el libro, el autor, cómo relata y entrega, ¿cierto? Los consejos para aquel que va a aconsejar, así como también nos muestra este tipo de padecimientos que muchas veces pasamos por alto. La aflicción, la depresión o estos trastornos muchas veces no son tan hablados en nuestras iglesias. Y además, ¿cierto? Nos entrega las herramientas para poder ayudar. Así que, además que el autor es muy ordenado en cuanto a los temas. Siempre está con un subtítulo, el párrafo, y así es muy ordenadito. Entonces, mucho más fácil comprender la lectura. Y eso puedo decir, me gustó mucho el libro, es muy comprensible para todos. Tiene un vocabulario que también es muy comprensible, muy claro. Y su forma de redactar igual hace muy sencilla la lectura. Y además uno puede interiorizar mucho más en estos temas, que como ya decía, a veces pasamos por alto y ignoramos lo que pueden padecer las personas que sufren esto. Así que esa sería mi presentación. Perfecto, hermana María, muchas gracias. Voy a buscar el reloj y vuelvo a seguir, hermanos. Perfecto. Muy bien, ahora tenemos que ver la clase número 10 entonces. Que tiene que ver con la planificación familiar. Bien. ¿Qué creen ustedes, estimados hermanos, acerca de la planificación familiar? ¿Es bíblico, es cristiano la actitud de tomar la decisión los esposos en cuanto a la cantidad de hijos que van a tener? ¿O es contra la fe cristiana y antibíblico el tomar esa decisión? ¿Cuántos hijos se va a tener en la vida? ¿Qué creen ustedes personalmente? Lo que han escuchado también de los hermanos de sus respectivas iglesias. Hermano David, hermano Christopher. Yo quiero decir Profesor. algo. Hermano Vicente primero, después Sí. David y después hermano Alexis. Ya, gracias. Sí, he tenido conversaciones con varias personas que son mucho más mayores que yo, quizás el cuádruple de mi edad, que han pasado por esta clase de situación donde su matrimonio comienza de una forma, ¿cómo se dice? Ignorante e inmadura, claro, todos somos inmaduros de alguna forma al iniciar un matrimonio, pero impulsado por el deseo sexual, muchos cristianos no se examinan a sí mismos, dejan de evaluar de qué son capaces, si es que realmente son maduros para poder criar a un hijo, si que incluso están aptos para criar dos o más, y finalmente, erróneamente, esperan que, no sé, la mujer satisfaga aquellas cosas que son inmaduras por parte del hombre. Entonces, lo más sabio que me han recomendado, claro que yo todavía no estoy casado, la recomendación que le dan a los jóvenes es el tema de que te examines a ti mismo antes de tomar la decisión junto con tu pareja de tener algún hijo o cuántos hijos o en el momento en que vas a tener hijos, por cuanto Dios ha puesto sabiduría para que disciernas si es que eres capaz o no de tener un hijo. Eso. Muy bien, perfecto. Perfecto. Otra opinión que han escuchado de los miembros de sus iglesias, hermanos, acerca de la planificación familiar. ¿Cuál es la postura? No sé si oficial de alguna denominación, pero dentro de los miembros de la iglesia está presente
esa postura. Profesor, Sí, hermano Christopher. bueno, es mi opinión personal y es lo que espero cumplir algún día, pero la antesala que da el hermano Vicente representa muy bien mi postura. O sea, considero que uno debe ser un buen administrador en todo el sentido bíblico y también de la vida que Dios nos presta. Entonces, yo considero que es sabio y es prudente saber en este caso en qué momento uno en primer lugar va a ser padre y en segundo lugar cuánto es la familia que quiere optar, entendiendo en este caso que un hijo conlleva no solamente un apego emocional, el fruto en este caso de un matrimonio, sino que también conlleva un tiempo, una dedicación, amor, pero también dedica preocupación en todo el sentido de la palabra. Entonces uno debe saber en este caso cómo abordar ese tema. Entonces considero que uno debiese poder administrar, saber cuántos hijos realmente va a querer tener en su hogar. Perfecto. Muy bien, perfecto. Hermano David y después hermano Alexis. Es un tema que igual me he preguntado bastante. Y igual siento que de repente eh, la planificación familiar, no sé si estará condicionada por la cultura en que vivimos o por las ideologías también que hoy día imperan, porque hoy día estamos en un mundo postmoderno. Entonces la planificación familiar igual puede estar condicionada por ese enfoque y quizás no sea bíblica. Entonces, es como que igual me he preguntado este tema porque a mí personalmente me gustaría tener solo a mi hijita, porque yo tengo una niña de 3 años y a mí me gustaría solo criarla a ella, pero igual entiendo bíblicamente que estamos mandados a multiplicar la tierra y a formar familia, a tener más niños. Y quizás pensar solo en un niño puede ser una forma egoísta también de verlo. Entonces es un tema que últimamente me ha tocado reflexionarla harto y estoy en eso, en buscar consejos, en también verlo bíblicamente, de qué es lo que Dios nos pide como familia, como matrimonio. Incluso también el adoptar hoy en día también es algo que reflexiono y pienso junto a mi esposa el día de mañana. Ahí está su monografía de graduación, pues hermano David. Los trabajos, las tesinas, las monografías, uno tiene que estar obsesionado con el tema que va a trabajar para disfrutar y va a ayudar a otras personas también que están en la misma situación suya. Muy bien, hermano Alexis Macé. Bueno, profe, en mi caso, yo ya planifiqué, dijo, ya tengo 2 hijas. Pero no, volviendo a la pregunta, la verdad es que nosotros no tenemos en nuestra congregación alguna doctrina acerca de la planificación de los hijos. La verdad es que uno con los años va aprendiendo. Y en el caso de nosotros junto a mi esposa tenemos dos niños. Y los hermanos mayores que tuvimos, siempre ellos nos decían que tenemos que también planificar, o ser ordenados. Como Dios es un Dios de orden, también Dios nos manda a planificar, pero también en el camino, en mi recorrido de vida, dijo, he escuchado a varios hermanos que también han puesto esta planificación, también la han puesto en las manos del Señor. De hecho, una vez escuché un testimonio de un matrimonio que ellos no utilizaban ningún anticonceptivo, nada. Porque, bueno, ellos también tenían una opinión respecto al anticonceptivo. Y ellos lo dejaron en las manos del Señor. Y al final ellos tuvieron 4 hijos. 4 hijos que por voluntad del Señor, ellos decían, tuvimos 4 hijos. Y sin usar anticonceptivo, nada. Y claro, uno que en cierta forma
con dudas, sabiendo si efectivamente la palabra o no nos manda a usar este tipo de cosas, si nos manda a planificar, los hijos también. Porque claro, como decía mi hermano David, también estamos insertos en esta sociedad, ¿no es cierto?, postmoderna, donde hoy en día es la corriente, muchas veces dejamos llevar por la corriente de tener una cierta cantidad de hijos e involucrarnos en otras áreas, profesionales, ministeriales, ya dada la condición económica también. Pero yo creo que Dios, en su soberanía, Él también decide cuántos hijos vamos a tener o no. Y en mi opinión, con anticonceptivo o sin anticonceptivo, porque también he visto hermanas que se han cuidado y también han tenido hijos. Y otras han tenido hijos en edad avanzada también. La verdad es que la voluntad de Dios se impone, es lo que veo yo, a través de nuestra planificación o no. Cuando Dios quiere que uno tenga algún hijo más, Dios lo va a hacer igual. Y Muy bueno, bien, como dice la Escritura, Dios siempre dicta que los hijos siempre son de bendición. exacto. Muy bien, hermano Alexis, muchas gracias. En la iglesia IEP, la evangélica pentecostal, la que no tocan instrumentos, ellos no utilizan ningún tipo de método anticonceptivo. Y, y ellos tienen entre 5, 7, 10 hijos. ¿Ah? Y eso es la iglesia. Imagínense, con 2 familias ya tienen una iglesia, por eso es que ellos han crecido bastante. La IEP, no sé si han crecido tanto por evangelismo, pero han crecido por La escuela procreación más. dominical. No, es impresionante, hermano, la IEP cómo ha crecido. Pero me da la impresión que ha crecido por esa razón, por no utilizar métodos anticonceptivos, más que por evangelización. Aunque salen todos los días, martes, jueves y los días domingos a predicar a la calle. ¿Eh? Mira, de 2 en 2, a ese 3, cuando iba a Lautaro a hacer clase, me acuerdo, llegaba a la sala de clase y escuchaba de lejos, estaban predicando sin megáfono, así solamente, a puro pulmón. Esa es la IEP. En cuanto a temas numéricos, por cantidad, cuando se requiere hacer crecer puede ser una etnia o un crecimiento de una institución como la iglesia cristiana o de otra religión como los musulmanes, por ejemplo. En Europa están teniendo solamente 1 o 2 hijos por familia. En cambio, los musulmanes, ningún método anticonceptivo está prohibido. Por lo tanto, ellos tienen 12, 15, 13 hijos los que están llegando a Europa. Por eso que dicen, la planificación familiar está destruyendo a los países europeos. Después, en algunos años más, los mismos europeos van a ser minoría en su propia zona geográfica, en contraste con los pueblos musulmanes. En el trabajo monográfico, todos esos temas, esos factores deben considerarse, ¿eh? Con respecto a la planificación familiar. Vamos a ver de qué se trata la Profe, planificación. Sí, hermano Alexi. lo que pasa es que con el método anticonceptivo, ya sea cualquiera, hay una historia acerca del método anticonceptivo que nació a través de la misma ideología de género, por tema de igualdad de género. Ah, muy Que esto bien. viene de los años 40, de los años 50, cuando Ya. la mujer solamente, bueno, lo que dice un poco la historia y algunos libros, que nació por el producto de que la mujer solamente decían que estaba solamente para tener hijos y estar en la casa. Entonces, de esa manera empezaron los científicos a crear estos métodos y así se levantaron todos estos grupos de ideología de género. Tiene Ah, una base. correcto, correcto. Interesante, ¿eh? Mira, ¿Profe? tiene hartos temas, hermano David, para la monografía. Sí, hermano David. Siguiendo el tema del hermano Alexis, no sé, creo que fue un tema de los anticonceptivos históricamente en la iglesia, ¿cierto? Fue un debate igual que se dio el tema de si la mujer tenía que tomar anticonceptivo o no.
En la iglesia católica yo Recuerdo sé que hasta el día de hoy está prohibido, y en Ya, algunas iglesias evangélicas, otras no. claro. Mm, Muy bien. De eso es lo que tratan estos autores. ¿Qué es lo que es la planificación familiar? Es decidir libre y voluntariamente como pareja cristiana cuántos hijos vamos a tener y cada cuánto tiempo vamos a tenerlo. Entre los evangélicos hay dos actitudes, un extremo del otro, ¿eh? Muchos se oponen categóricamente contra cualquier tipo de planificación familiar, porque señalan que viola los principios bíblicos. Es ser antibíblico, dicen entonces algunos. Tendrían que ser estos ultra fundamentalistas, ultra conservadores. Otros están completamente de acuerdo en buscar un medio para la planificación de la familia. Para tener una posición coherente se debe tener en cuenta que el cristiano combina sus estudios bíblicos, lo combina con la razón y la ciencia médica para llegar a conclusiones. Por lo menos el cristianismo bíblico conservador considera la razón y también los descubrimientos científicos para ayudar a tomar una decisión importante. Y también uno de los principios de Wesley, por ejemplo, la Biblia, la razón, la tradición y también la experiencia, decía John Wesley. Como cristianos responsables, no podemos escondernos de la realidad de la explosión demográfica. Esa es una de las razones ya que se dan para la planificación familiar. No se debe desconocer la explosión demográfica, particularmente en los países de mayor pobreza. La planificación abarca la anticoncepción, es decir, evitar la fecundación del óvulo maduro por un espermatozoide, evitar que se produzca la concepción. Pero las convicciones del cristiano van más allá de solo los métodos, porque estamos preocupados por la calidad de la paternidad responsable que ofrecemos a los hijos que Dios nos dará. Los métodos que se deben rechazar. ¿Cuáles son los métodos que se deben rechazar dentro de la planificación familiar? Uno de ellos es el aborto provocado. Ese método es indigno y no puede ser utilizado para los cristianos. Se debe condenar, rechazar. Otro es el DIU, una DIU, dispositivo intrauterino o esterilete, por factores éticos bíblicos. La ciencia médica no está del todo seguro de cómo actúa el DIU, ya colocado, implantado. Si su función es la de impedir la implantación del óvulo ya fecundado, hay implicaciones éticas. Es decir, la T de cobre, por ejemplo. Se produjo la fecundación. El espermatozoide fecundó ya produjo la fecundación en el óvulo y ahora necesita anidarse en el útero. Pero este dispositivo impide la anidación, impide que se implante, ya estando fecundado. Desde esa perspectiva, entonces, no sería ético desde el punto de vista bíblico, o por lo menos dentro del mundo bíblico de los más conservadores, porque indican que ya la concepción se ha producido, se ha unido el espermatozoide con el óvulo, se ha producido la concepción, por lo tanto ya ha comenzado el proceso de vida. Y lo que impide este dispositivo es que ese proceso de vida, de desarrollo que ya ha comenzado a iniciarse, se siga desarrollando al momento de anidarse. Por eso que no hay seguridad qué ocurre con ello. Pero el DIU tiene su efecto primordial en agilizar el movimiento del óvulo por las trompas de falopio de tal manera que no puede ser fecundado dónde y cuándo debiera hacerlo. El problema ético puede no sea tan serio, entonces impide la fecundación, entonces ya no hay ningún compromiso ético. La esterilización de manera indiscriminada y forzada es otro método indigno dentro del cristianismo. Esto sucede en los países orientales donde después de 2 hijos el gobierno esteriliza a todas las personas para que no tengan más hijos. Si un matrimonio cristiano con 2 o más hijos no desea tener más, este procedimiento no encierra ningún compromiso ético, el esterilizarse.
Si un matrimonio tiene 3 hijos, o 4 hijos, o 2 hijos, y ya no desea tener más, por el consentimiento de ambos, uno de los dos se esteriliza. Puede ser la esposa o también tiene la posibilidad del esposo de esterilizarse. Vasectomía creo que se llama el proceso para la esterilización del varón. Y lo otro es la extirpación de el útero y las trompas de falopio en el caso de la mujer para la esterilización femenina. Y esas son las opciones. Las opciones para el cristiano acerca de la planificación familiar son las siguientes. No se debe planificar de ninguna manera la familia, dice un punto de vista ultra fundamentalista, ultra conservador, están dentro del catolicismo romano y dentro de algunas iglesias evangélicas también. Esta postura es sostenida tanto por católicos como por evangélicos. Afirma que Dios planificó la familia. Por lo tanto, el ser humano, el matrimonio cristiano no tiene el derecho de la planificación, puesto que esto está determinado por Dios. Si una persona trata de planificar su familia, está jugando a ser el creador o está jugando a ser Dios. Claro que una pareja que va a hacer una consulta y le responde de esta manera, evidentemente que no va a tomar ningún tipo de medios para poder planificar a la familia, porque le están diciendo usted va a sustituir el lugar de Dios, está jugando a ser Dios, usted va a tomar la decisión que a Dios le corresponde. Y viola el propósito de Dios al darnos hijos. El planificar la familia es similar a un infanticidio. Mire lo que señalan, ¿eh? Si usted planifica la familia, usted va a estar cometiendo asesinato, va a estar matando a los niños antes de que vengan a este mundo, antes de que se produzca la concepción. Y pueden responder los creyentes, pero yo necesito planificar porque no tengo los recursos económicos suficientes para poder sostener, alimentar, educar a los hijos, o para proveerle de una buena alimentación para que no tengan problemas de desnutrición. ¿Cuál es la respuesta que da este punto de vista ultra fundamentalista? Dios va a proveer si tenemos 10 o 12 o 15 hijos. Dios va a proveer. ¿Cuál es el método de este primer punto de vista de no se debe planificar de ninguna manera la familia? El método entonces es la fe, la confianza en Dios. Ese es el primer punto de vista acerca de la opción para el cristiano, la fe. Dios va a determinar cuántos hijos va a tener, 1 o 2. Conozco un hermano que no emplea ningún tipo de método anticonceptivo. Los dos dijeron vamos a dejar las cosas en las manos de Dios. Y él va a determinar cuántos hijos vamos a tener. Y solamente tienen 1. No tienen más hijos. El hijo tiene ya 8 años. No viene otro niño al mundo, ¿eh? El método de la fe. No es que sea negativo este punto de vista estoy empleando los términos ultra fundamentalistas, ultra conservadores, casi con términos un poco peyorativos o desde la perspectiva más negativa. Pero no es tan así, porque hay hermanos que también tomaron la decisión voluntariamente, ambos, de depender de la fe y dejar las cosas en las manos de Dios. No tomar decisiones activas o participar activamente en determinar cuántos hijos van a tener. Esta es la primera opción. Pero no es la única opción dentro de los cristianos. Hay otro método, que es el que estamos viendo ahí, el Ogynonaus. El único método que se debe utilizar es el del ritmo o del método de Ogynonaus, en honor a estos 2 ginecólogos. Uno es japonés y el otro es ¿de qué país es este? Es austriaco, un japonés y un austriaco. Hermann Naus y Kiyosaku Ogino. Es o también conocido con el método el ritmo. Estos métodos consisten en un control de los días de mayor fecundidad de la mujer y requiere una abstinencia temporal de las relaciones sexuales durante este periodo de mayor fecundidad. Todos los otros métodos son artificiales y violan la ley natural que Dios ha establecido para la vida humana. Estos métodos es apoyada
por la Iglesia Católica, pero es seguida también por las iglesias evangélicas. Este es otro de los métodos que son más naturales, dicen, desde el punto de vista cristiano. Sin utilizar ningún método, ni tampoco depender de la fe, sino ver y determinar los periodos menos fértiles para la relación sexual dentro del matrimonio. El cristiano puede utilizar cualquier método que no sea dañino para la salud y el bienestar de los cónyuges y que no conlleve problemas éticos. Es decir, este otro punto de vista del tercero, se pueden utilizar métodos anticonceptivos. Cualquier método es posible, siempre y cuando no sea dañino para la salud y el bienestar de los cónyuges, y que no tenga problemas éticos. Todos los métodos, en cierto sentido, son artificiales, pues toda persona que recurre a la ciencia va en contra de una u otra ley natural. Por ejemplo, los anteojos corrigen la ley natural, así como un medicamento que quita el dolor de cabeza o la cirugía, también está eliminando un dolor natural. Si el hombre puede intervenir en los procesos naturales para prolongar la vida, también lo puede hacer en los procesos naturales para iniciar una vida humana mucho mejor. Se apela no solo a la ley de la procreación, sino a la paternidad responsable y a una vida conyugal también responsable. Estos son el último punto de vista que se practica dentro del cristianismo. Y quizás sea el más utilizado, ¿eh? No es que los otros no se utilicen, sino todos estos métodos se utilizan dentro del mundo cristiano. Un panorama global ahora acerca de la planificación familiar. Un tema a considerar es la explosión demográfica. No podemos dividir la vida cómodamente en lo secular y lo espiritual. Para el cristiano, todo lo que toca es sagrado. Me gusta este punto de vista. Todo lo que toca el cristiano es sagrado. No hay entonces un divorcio, una dicotomía entre lo sacro y lo profano, o lo secular y lo espiritual. Todo lo que toca al cristiano es sagrado. Por lo tanto, no podemos evadir la realidad de la explosión demográfica. Se calcula que en los tiempos de Cristo la cantidad de personas en el mundo era 300 millones de habitantes, 300 millones de habitantes en la época de Cristo. En 1981, esa misma cantidad de habitantes solamente existía en Venezuela, México, Brasil, Colombia y también Argentina. En el año 2025 habrá en el mundo 8.000 millones de habitantes. La pregunta con respecto a la explosión demográfica es, ¿de dónde vendrá el alimento para sostener a tantas personas en el mundo? La vivienda, la educación, el trabajo para toda esa gente. También se enfrenta al problema de la desnutrición, factor acompañado con la pobreza. Cuando una madre tiene una serie de hijos que nacen uno tras otro, y si es de familia pobre, es imposible proveer la alimentación y el cuidado personal necesario para que los hijos desarrollen su potencial físico y también mental. La cantidad de hijos abandonados en muchos países ha cobrado ya calidad de crisis nacional. Los hijos que crecen en familias grandes de pobreza escasamente podrán beneficiarse de una ropa adecuada, de buena salud, de una educación adecuada y de una atención espiritual y también moral. Eso es el punto de vista de la explosión demográfica. Yo no sé, esto es lo que señalan algunos, pero siempre hay otro grupo que es contrario a la planificación familiar, que se excusa bajo esta objeción de la explosión demográfica, porque indican ellos que no es verdad, no es real, que la pobreza viene por tener muchos hijos, o el hecho de tener muchos hijos cuando se vive la pobreza causa desnutrición, mala educación en los hijos, porque los hijos mayores siempre van a ayudar a los menores, y cuando una familia es numerosa, es grande, adquieren mayor recursos económicos también, dicen algunos. Pero hay objeciones a la explosión demográfica. Algunos resisten la planificación familiar. La Iglesia Católica Romana es uno de los que está en contra de la planificación familiar. Tal postura del catolicismo se remonta a principios del siglo I, cuando el cristianismo se dejó influenciar por la filosofía dualista griega,
y la adoptó categóricamente durante la Edad Media. Agustín de Hipona afirmaba que el sexo es un acto bestial y un acto vergonzoso. Gregorio el Grande afirmó que todo acto sexual iba acompañado aún en el matrimonio por el pecado. Tomás de Aquino lo relegaba al orden animal. El único método entonces aprobado dentro del catolicismo romano es el del ritmo, o la anterior que estuvimos viendo. Es el punto de vista de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo único digno dentro del cristiano, dice la Iglesia Católica Romana, hasta el día de hoy en el Catecismo Católico Romano, la relación sexual con fines de la reproducción, todo otro tipo de acto es contrario, es pecado, dice el catolicismo romano, pero basado en esta filosofía dualista griega. El protestantismo con respecto a la sexualidad no tiene problema. La Iglesia evangélica, Martín Lutero, ¿qué hizo cuando rompió con la Iglesia Católica Romana? Se casó con una monja. No tenía problema. Ulrico Zwinglio, siendo sacerdote, ya estaba conviviendo con una persona, por eso dice que no era casto, porque ya estaba viviendo con una persona, se enamoró y se unieron con ellos, pero no estaban casados porque era sacerdote. En el protestantismo no tuvo este problema del catolicismo romano. El protestantismo ve la sexualidad como puro, como algo bueno, como un don de Dios para el disfrute dentro del matrimonio. No solamente lo ve para la procreación, como lo ve el catolicismo romano. El nacionalismo es la otra objeción o protesta o la resistencia a la planificación familiar, tanto de derechas como de izquierdas. Nuestros países necesitan más ciudadanos, dice el nacionalismo. Que no se metan los imperialistas, los yanquis, los norteamericanos, siempre están hablando lo de la izquierda, por lo menos los norteamericanos, los imperialistas. Me gustó un discurso de Chávez en un momento, hermano, cuando dijo, oh, huele a azufre aquí. Ayer estuvo el diablo, aún huele a azufre. Y se persinó. Y me gustó la parte muy retórica cuando dijo, por todas partes ven terroristas los imperialistas. Original forma de establecer su democracia, a punta de bombazos, de balazos y de tanquetazos. Me gustó esa parte porque tenía toda la razón el hombre. ¿Eh? Original forma de establecer la democracia a la fuerza bruta, del mismo modo como el cristianismo español intentó de imponer el cristianismo en el continente latinoamericano o americano, por medio de la fuerza de las armas. Es un tipo de cristianismo islámico, imponer la religión a la fuerza de las armas, bajo la presión. O te conviertes o te cortamos la cabeza. Acá también de la democracia, establecer democracia en otros países. Al final terminan siempre perdiendo, como ocurrió ahora con Afganistán. Se fueron de aquellas tierras. ¿Qué más dicen los nacionalistas? Nos quieren destruir porque ellos nos tienen miedo, por eso quieren que nosotros planifiquemos y no tengamos más de 1 o 2 hijos. Porque no tienen miedo, porque saben si nosotros aumentamos vamos a ir a invadir su país y vamos a acabar con los imperialistas. Estas y muchas otras frases han servido como eslogan para oponerse a la planificación familiar. Pero otra resistencia a la planificación familiar es la tradición cultural o la cultura. Es que nuestros padres nunca planificaron la familia, ¿por qué nosotros vamos a planificar nuestra familia también? Se escucha de vez en cuando. En años anteriores, cuando la mortalidad infantil era brutal, para poder tener 5 hijos en una familia, hace algunos años atrás, en la década de los 40 hasta los 70, una familia que quería tener 5 hijos tenía que haber nacido 10 por lo menos, porque 5 se le morían durante aquel periodo. Otro es el machismo. Este otro un problema del machismo. El concepto de que el hombre prueba su hombría y virilidad por el número de hijos que logra engendrar. Todavía está vigente esto, ¿eh? Uno es hombre, depende de cuántos hijos tenga. Mientras más hijos tenga, más hombre se es. O la virilidad está relacionada con la cantidad de hijos que tengan en la vida. En América Latina, México, los españoles fueron los que trajeron ese punto de vista cultural, que se ha arraigado acá en América Latina. En una oportunidad estaba el doctor Dobson, el nombre no recuerdo
el doctor Dobson. Sé que es Dobson solamente. Un James, libro, parece que es. James Dobson. Muy bien, doctor Dobson. Y me compré un libro acerca de él, de la familia, parece que fue de los niños. Se subió a un avión y como ocurre normalmente con un cristiano, ¿qué es lo que hace un cristiano cuando trata de ponerse a conversar con un incrédulo? Quiere llevar el asunto a Jesucristo para hablarle acerca del Señor, de la necesidad espiritual que debe convertirse al Evangelio, discipularlo, evangelizarlo. Pero él, el doctor Dobson, trabaja con la familia, con los hijos. Esa es su especialidad. Da conferencias. No sé si estará vivo, habrá fallecido el doctor Dobson. Y cuenta él en su libro que se sentó al lado de una persona Sale que hizo, vivo, profe. muy bien, gloria a Dios. Y quiso hablarle del Señor, pero primero con temas terrenales, primero, familiares. Y le dijo: ¿usted cuántos hijos tiene? Le dijo al compañero de asiento: en casa tengo 4 hijos, pero en la calle solamente Dios sabrá cuánto tendré, le respondió el hombre. Y el doctor Dobson se sintió tan ofendido con la respuesta que le dio, se enojó tanto, como trabaja con niños o con familias, le molestó al hombre y tomó sus cosas, se cambió de asiento y se fue a sentar a otra parte. No pudo tolerar una persona tan arrogante como ese, dijo. No quiso ni siquiera evangelizarlo. Así, esa fue la respuesta de este hombre, ¿eh? Quiso jactarse frente al doctor Dobson. Bien. La perspectiva bíblica con respecto a la planificación familiar. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, no lo dice la Biblia así tan explícitamente, porque en esa época no existían los conflictos, los problemas o los temas actuales. Aunque no trate los mismos conflictos que se han originado en el siglo XX y el siglo XXI, podemos encontrar los principios bíblicos. Están allí. Y a eso recurrimos nosotros, a los principios bíblicos, que nos orientan para las grandes tomas de decisiones en nuestra vida. Pero hay que recordar que en estos principios bíblicos, los consejos que puede dar el consejero cristiano, la responsabilidad última de tomar una decisión le corresponde al que va a hacer la consulta. Él es el responsable de tomar una línea de acción. En Génesis, la comisión es fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva, porque en esa época estaban solamente los dos, debían llenar la tierra, por eso que debían multiplicarse y llenar la tierra. Ahora ya la tierra está muy llena, por eso la población demográfica aquí se va a hacer con tanta gente. Esta es la comisión de la procreación. Dios le dijo a Adán y Eva que se procreara. La segunda es de sojuzgar y señorear. Nos habla de nuestra administración del planeta. Del mismo modo como Dios es el soberano del universo, ha dado también atribuciones al hombre para ejercer dominio sobre la creación. El cristiano tiene la responsabilidad por la creación, incluyendo la buena mayordomía de la familia. Es el equilibrio entre estas dos comisiones el que nos permite ver la planificación dentro de un marco bíblico correcto. ¿Cuál es el fundamento, los principios bíblicos para la toma de decisión acerca de la planificación familiar? Uno es el mandato de la procreación, de tener hijos, y lo otro de ejercer la mayordomía. Por lo tanto, el creyente ejerce la mayordomía y la planificación familiar considerando la mayordomía, y también esta se puede ejercer en cuanto a la familia o a la procreación. Los propósitos para el matrimonio. ¿Sí? ¿Alguien dijo? Bueno, Alexis. Sí, una consulta considerando que dentro de los propósitos para el matrimonio está la procreación, pero ¿qué sucede cuando un matrimonio decide no tener hijos? Siendo ellos dos fértiles para poder tener sin ningún problema de salud. En ese sentido, ¿podríamos verlo un poco egoísta o no? El mandato de procrear, multiplicar, fructificar, llenar la tierra,
el contexto es de la población mundial, de poblar la Tierra, porque no estaba poblada, no existía gente. Habían dos solamente, Adán y Eva. Por lo tanto, ellos tenían la responsabilidad de llenar la Tierra y multiplicarse. Pero ese mandato de procrear, de multiplicarse, fructificar, ese mandato, mire, lo estoy tratando de reflexionar las preguntas, hermano Alexis, no es que lo haya leído en alguna parte, sino estoy tratando de articular y de reflexionar para tratar de responder esa pregunta. Pero me parece mucho que ese mandato no es para todos. Eh, para Adán y Eva sí, pero para todos, es decir, que aquel que no quiera tener hijos va a cometer un pecado, no lo veo de ese modo. Eh, personalmente ahora, quizá después lea un libro en unos 2 años más y cambie totalmente la posición. Pero estoy respondiendo muy irreflexivamente de lo que sea hasta ahora. Pero no sería un pecado. Y no sé tampoco cuáles serían las razones, las causas por las cuales ellos no quieren tener hijos, no lo sé. Porque si escucháramos a nuestros hermanos, ¿cuál es la razón? Quizás nosotros también tomaríamos la misma decisión. Tal vez, quizás. Si nos vemos, porque no es que ellos tomen una decisión porque se le ocurrió, simplemente debe haber algunas razones de fondo por las cuales ellos no quieren tener hijos. Tendríamos que analizar esas razones para, para ver si es positivo o negativo la, la posición que ellos adoptaron. No, muchas veces, profe, es tener una vida más placentera, considerando a lo mejor la experiencia, la sociedad, y más que nada tener una vida más placentera como matrimonio, es lo que he visto dentro, o sea, no solamente dentro del cristianismo, sino que también colegas de trabajo que han decidido no tener hijos. Entonces, dentro de la conversación, más que nada está, lo defino como un término placentero, porque de eso está el estudiar, el viajar, el pasarlo bien, el descansar, ¿no es cierto? El aprovechar, el tener la libertad. Mm. Y esos conceptos son como los mismos que se dan dentro de algunos matrimonios cristianos. Entonces, No son cristianos ellos. bueno, no, mis colegas no, pero hay Ah, ok. algunos matrimonios dentro de la iglesia que igual ha pasado, Mm, como con los mismos conceptos. ok. Sí, puede ser que estén permeados entonces por la cultura postmoderna en la cual nosotros nos encontramos, del exitismo, de en la otra de una satisfacción inmediata, de no proyectarse al futuro, muy hiperindividualista. Esto ya lo decía Gilles Lipovetsky, es una sociedad hiperindividualista, hiperconsumista, de una satisfacción inmediata ahora. No tiene sentido la trascendencia del ahorro, trascender en otra persona, como son los hijos. Claro, por eso que lo veo como egoísta, yo igual lo veo como egoísta en ese sentido. Pero yo pensé que lo hablaba acerca de un matrimonio cristiano. ¿Qué opinan los otros hermanos? Hermana Belén, Vicente, David, Christopher, de lo que comenta el hermano Alexis. Algo muy común en realidad, incluso dentro de la iglesia, incluso con jóvenes que no se quieren casar, no quieren formar matrimonio por lo mismo, por la cultura postmoderna de primero tengo que estudiar, primero tengo que tener mi auto, mi casa, viajar por todo el mundo y después piensa en Mm, matrimonio. Es algo que se da muy, yo creo que muy fuertemente la cultura, sobre todo acá en Chile, como que te fuerza a seguir como esas direcciones. lo presiona, la sociedad lo Sí, lo presiona. presiona. Mm, Mm.
Lo otro que he escuchado yo, por ejemplo, es no tener hijos pues se podría decirse por el pecado, por ejemplo, por todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTB, la ideología de género. O sea, ya, ¿para qué voy a tener hijos si los voy a mandar a sufrir o algo así por el estilo? Entonces, igual esa es una de las razones que igual he escuchado para no tener hijos. Muy bien. Sí, eso de la hermana, Disculpe, hermano David. lo de la hermana de Belén lo he Sí. escuchado bastante últimamente, sobre todo en las personas más adultas. Mi mamá incluso igual se lo escuchaba decir de que para qué vamos a tener hijos, para traerlos a sufrir al mundo. Vienen a puro sufrir ahora en este mundo en el que estamos. Se escucha bastante. Tienen poca fe o poco compromiso de dedicarle tiempo a la educación cristiana o religiosa, formación espiritual a los hijos, ¿ah? Porque por medio de los hijos podrían cambiarse, transformarse el mundo. Quizás no quieren el compromiso de la dedicación a los hijos en cuanto a instruirle en la vida cristiana, probablemente puede ser eso igual. Es que casi se ve a los hijos como una carga, no tanto como se ve que tienen que, les quita su tiempo, dinero, cosas así. Entonces ya igual creo que también eso es un factor que pesa. Muy bien. Perfecto. Hermano Vicente, ¿iba a decir algo, no? Es que he analizado todas las cosas que han hablado mi hermana y hermana, ¿Mm? pero he pensado también acerca del deseo humano que hay y la necesidad biológica que tiene el ser humano acerca de la planificación. Yo he conversado de esto con mi mamá hace ¿Mm? un tiempo, sobre que la recomendación ginecológica acerca del varón en este caso, la necesidad de satisfacción sexual es recomendada en un matrimonio de hasta 21 veces al mes. Entonces, bueno, pensar en planificación familiar y, no sé, un embarazo que dura 9 meses para una necesidad biológica en el varón de 21 días al mes es ilógica. Por tanto, por, por la propia biología del ser humano es necesaria también la planificación familiar. ¿Mm? Solo que pensaba también acerca del porvenir y cómo son estas posturas acerca del miedo. Y bien fue que usted mencionó acerca de la responsabilidad del padre y la madre cristianos de criar a su hijo espiritualmente como han sido mandados, porque no todos han tenido los mismos recursos, no todos han tenido la misma educación, y nada se compara a la educación de un padre o un hijo. Nada, 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 Sí, nada. exacto, sí. Es correcto, correcto. No, es más influyente dentro de los primeros 5 años la educación que le puede brindar la madre y los padres, claro que sí. Perfecto, mis hermanos. Los propósitos para el matrimonio. Una es la unidad. Unidad de 2 personas. Formar una familia. Otro propósito. La procreación. Es el otro propósito. La procreación. Tener hijos, formar una familia. Y que crezca la iglesia también. Como la IP. Buen consejo lo da la IP, hermano, ¿eh? Admiro la IP por eso de cómo crecen, pero por medio de la procreación. Y los hermanos descarriados que andan, yo estuve haciendo clase en Los Lagos, y había un hermano que llegó a estudiar conmigo los días domingos, estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, y él me comentaba, yo soy hijo de la promesa, siempre me decía lo mismo, soy hijo de la promesa. Y mi mamá estaba orando por mí hasta que, como yo soy hijo de la promesa, llegué a los caminos, Señor, porque yo soy hijo de la promesa, me decía el hermano. Y él, cuando llegó a estudiar en la Biblia, se sorprendió un vecino de él que era de otra iglesia, que estaba estudiando ahí, dijo, no lo podía creer cuando llegó a estudiar al Instituto Bíblico, no podía creerlo, dijo, sí, este hombre andaba, todos los fines de semana andaba tomando en fiesta, andaba en su jarana, pero cambió el hombre, y uno de no sé cuántos hijos tenía, era miembro de la IEP, me acuerdo, me contaba. Y después vuelven, porque le impregnaron ese día que en algún momento, como era hijo de la promesa, tenía que volver. Entonces él siempre anduvo en el mundo descarriado, pero pensando que era hijo de la promesa, que iba a volver en cualquier momento a los caminos, y volvió. El otro propósito es preventivo. ¿Preventivo en qué sentido? No pecar sexualmente, no vivir en la inmoralidad.
El matrimonio es para prevenir los pecados sexuales y la perversión sexual después. Las personas que... La homosexualidad se produce por este tema de que no hay atajo para la... No hay, son desinhibidos sexualmente. Son un Don Juan, andan con muchas personas, una y otra persona, se aburren de las mujeres, después comienzan a experimentar con relaciones con hombres, después otros tipos de métodos más pervertidos, la zoofilia, necrofilia, el sadomasoquismo, por ejemplo. El sadomasoquismo han llegado a los consultorios, a los hospitales, con fracturas, con las narices rotas, con la cabeza rota, porque para conseguir placer ya necesitan golpearse severamente en su cuerpo, para prevenir entonces estos problemas relacionados con la sexualidad o perversiones sexuales. Placentero también, para gozar, para disfrutar dentro del matrimonio. Esos son los propósitos del matrimonio. Y en cuanto a la Biblia del matrimonio responsable, la Biblia no premia al padre que engendra el número más grande de hijos. En el Antiguo Testamento era así, porque en muchos hijos constituía la riqueza en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento nada habla acerca de eso. No tiene ninguna relación con aquello. Sugerencias para la planificación familiar. La Biblia no da instrucciones concretas con respecto a la planificación familiar. No era punto de controversia en aquellos tiempos. Tenemos que vivir a la luz de los principios bíblicos iluminados por la razón y también por el sentido común que ahora, si somos cristianos, santificados. El cristiano tiene que vivir por fe, aunque use o no use los métodos anticonceptivos. Sabemos que Dios ha diseñado la procreación de hijos como parte íntegra de la familia. Por esto no es la única instrucción para la familia. Además, muchas parejas no pueden concebir, pero esto no significa que Dios los está castigando porque no puedan concebir. Para la pareja cristiana rige los principios de paternidad responsable, así como lo de un esposo responsable. Un cristiano sí puede usar diversos métodos, con la orientación profesional y la conciencia limpia delante de Dios. La Biblia deja esto al criterio del matrimonio cristiano. Dios nos llamó a la libertad. Sin embargo, ninguna pareja debe utilizar métodos que llevan a la destrucción del óvulo que ya ha sido fecundado. Estas son las sugerencias en cuanto a la planificación familiar que dan estos autores, Taylor y Mijangos, del año 2002, que son latinoamericanos. Muy bien, hermano, eso es lo que teníamos que ver en esta clase acerca de el matrimonio cristiano. Las próximas sesiones de clase vamos a seguir trabajando con qué más. Aquí vamos a ver la próxima clase, la formación del niño, los factores para la buena formación de la personalidad del niño, el establecer un hogar estable, también la disciplina que se debe ejercer sobre los hijos, comprender, enseñar, guiar a los niños igualmente, enseñar al dominio propio, todo lo que tenga que ver con los niños es lo que vamos a ver la próxima semana, y también corresponde el examen B. Ya estamos casi un 70% avanzado en esta materia, después viene la última, que tiene que ver con las epístolas. Muy bien, mis hermanos, vamos a finalizar entonces. ¿Alguien más tiene que